El tema de hoy es un poco complicado y quizá a usted ni le importe, que eso sería además más grave, luego le explico por qué. ¿El ejército de un país hace una masacre? ¿En qué cabeza cabe? Pues esto pasa en África, en Nigeria. Los militares irrumpen en la casa de un líder religioso, lo capturan, lo ensangrientan, aún no se sabe si lo asesinaron o no, a él y a su hija y a su esposa, y asesinan, eso sí, a cientos de sus seguidores. El ejército de un país se creó para poner orden, pero no para cometer sangrías de este tipo. Esto pasa en África, esto pasa en Nigeria. Más aún, a quienes asesinan son a musulmanes chiíes, que ya desde hace tiempo los vienen masacrando, pero no en masa como a principios de esta semana. Hoy hay 1000 familias llorando, pidiendo que llegue la justicia a ese país y que castigue a los responsables de haber asesinado a su hermano, a su hijo, a su padre. Si esto a usted no le impacta, si esto no le impacta y le alarma a los que vivimos en países más tranquilos, la humanidad entonces va muy mal. Comenzamos. Estos son los musulmanes chiíes. Su religión, el Islam chií, no les gusta a algunos que se expanda. Continente africano. Eso es Nigeria. Envuelto en sangre. Esta es la última foto que se ha visto del Sheikh Ibrahim al-Zakzaki. Es el líder del movimiento islámico de Nigeria. El domingo 13 de diciembre habrá masacre. Hay una ceremonia religiosa en la residencia de al-Zakzaki, en la ciudad de Zaria. El ejército nigeriano irrumpe allí. La ceremonia acaba en sangre. Los soldados matan a un número de seguidores de al-Zakzaki. La cifra de víctimas mortales varía según fuentes. Las autoridades hablan de decenas de muertos. La Comisión Nigeriana de Derechos Humanos y el Movimiento Islámico de Nigeria habla de 1000 muertos. Hay otra versión, la del ejército. Alega que los seguidores de al-Zakzaki atacaron al convoy del jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Tukur Yusuf Buratai, y querían asesinarlo. Movimiento Islámico de Nigeria lo rechaza. 2 días de incertidumbre sobre el destino de al-Zakzaki. El ejército por fin habla. I want to convey to you, members of the press, that the Shiite leader al-Zakzaki is safe and in protective custody in a very secure facility. His wife is safe and also in protective custody. In the course of time, he himself will be speaking to his members. La familia de al-Zakzaki dice no saber si está vivo o muerto. We know that our father has been injured, but we don't know where they took our father and our mother. La comunidad chií está indignada. En Nigeria, Irán, Pakistán y la India, los ciudadanos salen a las calles para repudiar la masacre. El presidente de Irán llama a su par nigeriano y le pide formar una comisión de investigación. Lo mismo lo pide la Amnistía Internacional, alarmada por lo sucedido. ¿Quién es el Sheikh Ibrahim al-Zakzaki? Le conocen por sus duras críticas contra el ejército. Denunciaba que los uniformados no luchan como deberían contra Boko Haram, terroristas que han jurado alianza con Daesh. La gran pregunta, ¿hay manos detrás que ordenaron el ataque? Que sí, y eso es lo que le duele al gobierno nigeriano, porque influido por Estados Unidos, influido por Arabia Saudita, que ve el crecimiento de la población musulmana nigeriana chií ahí mismo en el país, está preocupada. Por lo tanto, comienzan a presionar para que esta comunidad sea perseguida. Y así, hoy el destino de Zakzaki sigue en incógnita. Nigeria urge saber la verdad. Este reportaje de nuestra compañera Atie Motasedi, ella es nuestra investigadora. Muchas gracias a Jaime Batista por la colaboración en este reportaje. Gracias a nuestros invitados. Está Faisal Sergio Tapia, analista internacional. Lo conoce usted bien. Está ahora ya en Rosario, Argentina. Gracias, Faisal. Abuy
Mfube, analista internacional en España. Gracias, Abuy. A los dos, buenas noches aquí en Teherán. Voy contigo, Abuy, contigo empiezo. ¿Por qué el ejército de Nigeria mató a tantas personas? Bueno, muy buenas noches a todos y agradecer a Hispan TV por analizar un tema tan importante como este. En primer lugar, decir que lamentar profundamente la detención del Sheikh Ibrahim y de su familia y su hijo. Ojalá se puedan encontrar pronto sus vidas. El ejército nigeriano, se venía diciendo hace tiempo que Nigeria era débil frente a los poderes que estaban destabilizando la región, como eran en primer lugar Boko Haram y el Daesh y otros grupos, y los gobiernos anteriores al actual, desde la época de Babangida, también la época también de Obasanjo y otros gobiernos de Nigeria, han dejado que en el norte del país grupos pues de alguna forma tuvieron una actuación al margen de lo que es el normal funcionamiento de una religión tan respetable y tan noble como es el Islam y de un Estado de Derecho como es Nigeria, o lo que pretendía ser un Estado de Derecho. Finalmente, bueno, el gobierno actual, el nuevo gobierno de Nigeria, decidió tomar parte y tomar de una forma certera, buscar la forma de perseguir a los terroristas. Y en este choque, en este enfrentamiento con población civil, hay mucha confusión, pues ha pasado esta lamentable situación contra la comunidad chií, pero está claro que el ejército nigeriano no perseguía a los religiosos o en este caso a los seguidores de la religión, en este caso chií, sino que producto de una situación geoestratégica que existe en este caso en Nigeria y el resto del continente africano, pues se ha producido una lamentable situación que no podemos de alguna forma responsabilizar a una cuestión estrictamente religiosa o estrictamente de persecución de una minoría o en este caso el chií en la provincia de Zaria. Pues si dices que no perseguía a los chiíes, entonces ¿por qué los mató? Tu réplica sobre esto, Faisal, por favor, la misma pregunta, ¿por qué mató tantos musulmanes chiíes el ejército de Nigeria? Necesita callar esas voces que levantan desde la comunidad islámica de Nigeria del Sheikh Ibrahim al-Zakzaki, que se levantan contra la corrupción, que se levantan contra la violación de derechos humanos del pueblo nigeriano, no solamente de la comunidad chií. Recordemos que el movimiento islámico del Sheikh nuclea en su gran mayoría a chiíes, pero también a suníes y cristianos que ven en él un referente del pueblo nigeriano, y denuncia permanentemente la vinculación de la inteligencia militar con Boko Haram. Boko Haram, que es funcional también al gobierno de Nigeria. ¿Qué tenía que hacer esta masacre? Una masacre donde asesinan, según la Comisión Nigeriana de Derechos Humanos, a más de 1000 musulmanes chiíes. Cuando los familiares van a reclamar sus cuerpos, muchos de ellos se encuentran que el ejército dice que ya los había quemado. Y ahora se descubren fosas comunes, fotos donde el ejército en estos días realmente lanzan los cuerpos de los hermanos chiíes musulmanes de Nigeria a fosas comunes para intentar ocultar esta matanza. Recordemos que el año pasado, el 25 de julio, el último viernes del mes de Ramadán, el día de Al-Quds, día de solidaridad con el pueblo palestino, también el ejército nigeriano cometió una masacre en esta región de Zaria, al norte de Nigeria, asesinando, masacrando a más de 30 hermanos musulmanes chiíes, entre ellos 4 hijos del Sheikh Ibrahim al-Zakzaki. Por lo tanto, viene en forma permanente este derrotero de asesinatos, matanzas y masacres sobre la población chií, que es la que se levanta en un país, el más rico de África, donde 170 millones de habitantes, el 70% está por la línea de la pobreza, pero que juega un papel geopolítico importantísimo para los intereses imperialistas de Estados Unidos, aliado de Arabia Saudí y del régimen sionista israelí. Ahora me explicas los intereses geopolíticos. Hasta ahí la pregunta de se levantan porque se levantan contra la injusticia y esto no lo conviene al gobierno. Abuy, exactamente. Esto, te pregunto a ti, Abuy, ¿esto no es parte de un movimiento geopolítico? Porque tú mencionaste la geopolítica. ¿Esto no es parte de un movimiento contra los musulmanes chiíes? Abuy. No, para nada. Vamos, es clarísimo que no hay un
una estrategia contra los musulmanes chiíes, porque la persecución contra el terrorismo de Boko Haram y Daesh se había producido ya anteriormente y se había dicho que el gobierno nigeriano y su ejército no tenía ninguna contundencia. De hecho, el ejército ha reportado, y ustedes lo han podido escuchar allí, que hubo un ataque contra el convoy en el cual iba el jefe del Estado Mayor del ejército nigeriano, y que había un intento de asaltar este convoy y de acabar con su vida, ¿no? No sería la primera vez en que en Nigeria, en el norte de Nigeria, en Sokoto y en otras partes del estado de nigeriano, en Borno, donde se producen este tipo de situaciones, y que han sido asesinados líderes militares o líderes políticos de mucha relevancia. No sería la primera vez que eso sucedía, y el ejército, en este caso el gobierno, tendría que defender de alguna forma sus instituciones frente a los grupos que, amparándose en el Islam, pues tratan de desestabilizar el Estado. No olvidemos que la raíz de esta situación en el norte de Nigeria tiene su génesis con el famoso Usman Dan Fodio en el siglo XVIII y XVII, que comenzó una radicalización del Islam en el norte de Nigeria para poder hacerse con el poder. Entonces entiendo que los grupos que pretenden usar el Islam, amparándose en el Islam para hacer política, también tienen que asumir las consecuencias de la geopolítica africana, en este caso en Nigeria, ¿no? Y esas consecuencias son claras, en el sentido de que Boko Haram y el Daesh, que ya han destacado en la desestabilización de la sociedad y el régimen en Nigeria, un régimen, digamos, donde hay un cambio constante en la jefatura del Estado producto de unas elecciones, y eso no podemos negarlo, a pesar de lo que ha dicho Lo que estás diciendo, Abuy, suena como que todo el que use el derecho a la libertad de expresión, pues que se atenga a las consecuencias, ¿no? Es así como sea amparado por una religión o sea amparado por una ideología de izquierda, de derecha, para nada. Tiene que atender. No se puede justificar. Se está justificando los crímenes del ejército nigeriano. No estoy justificando, estoy diciendo... No. Entonces, lo que yo trato de decir es que los grupos que se amparan en una religión cristiana, musulmana o cualquier otro grupo para desestabilizar el Estado y la sociedad, en este caso nigeriana, es condenable, y eso no se puede admitir como una práctica general porque sea África o porque sea Oriente Medio. Por los servicios de inteligencia americanos, por la CIA. Está lleno de informes donde Boko Haram es creado por la CIA, donde es auspiciado y financiado por Arabia Saudí, y tiene también el apoyo del régimen criminal sionista israelí. ¿Pero por qué? Porque juega un papel importantísimo Nigeria, y porque lo señalan los informes de los militares norteamericanos, donde señala AFRICOM que el papel más importante de la región es Nigeria. ¿Por qué? Porque es el país más rico de África, porque cuenta con recursos naturales como petróleo y gas, y por lo tanto es importantísimo dominar ahí África. ¿Por qué? Porque viene el avance de empresas de Rusia, de China, del Medio Oriente con África, y no le interesa al imperialismo norteamericano, con su gran aliado criminal, la Casa de los Al Saud y el régimen sionista israelí, que realmente los países africanos sean independientes, que tengan fuerzas armadas independientes. Recordemos algo muy importante, ya que hablamos de terrorismo. ¿Quién crea el terrorismo en Nigeria? No lo crea el Islam, el terrorismo lo crea los servicios de inteligencia americanos, los cuales señalan muchos informes, y el Sheikh Ibrahim al-Zakzaki, que representa así a la comunidad islámica en Nigeria, pero también representa al pueblo de Nigeria que lucha contra la injusticia y contra el terrorismo que asesina a sus hermanos, señalan de que justamente la embajada americana en Nigeria juega un papel importantísimo en vinculación para los atentados de Boko Haram. Se ha denunciado que el ejército nigeriano no ha atacado a Boko Haram. Sí. Hay infinidades de hechos concretos donde Boko Haram establece bombas, comete masacres, y está el ejército nigeriano y tiene órdenes precisas de no responder al fuego de los terroristas. Como asimismo, cuando se secuestró a las niñas, el ejército nigeriano tenía órdenes de nunca buscarlas. Por lo tanto, sabemos ahora realmente lo que está sucediendo en Nigeria. En Nigeria se está masacrando al pueblo nigeriano, se está masacrando a la comunidad chií, se está
justamente realizando la división del país. A ¿Qué ver. dicen los informes de inteligencia americanos? Que quieren pakistanizar Nigeria, quieren dividirla para quedarse con sus recursos naturales. Déjame ir con Abuy tu réplica porque querías hablar sobre esto. Yo desearía que hiciéramos algún debate donde el sionismo israelí no estuviera presente, porque entonces la omnipresencia del sionismo evita que tengamos un debate con rigor. Parece que están en todas partes. Es que el sionismo mantiene Volviendo al tema relaciones que con el estamos actual tocando, gobierno que de es un Nigeria. tema bastante serio, yo creo que yo creo que en la geopolítica internacional que antes aludía el presentador, director de este programa, es evidente que la geopolítica internacional juega un papel importante, porque los gobiernos anteriores que había en Nigeria, el último de ellos, el señor Goodwill o el señor Yar'Adua, que murió en Arabia Saudí, u otros, se les venía exigiendo una mano dura frente a los grupos que trataban de utilizar, en este caso, la religión para imponer un estado de excepción en algunas partes de Nigeria. Y esto es lo que el gobierno de Nigeria, a través de su ejército, ha respondido en estos momentos a esa demanda de la sociedad y de la comunidad internacional frente a los grupos, que en este caso el Daesh y Boko Haram. En el caso del grupo chií, en este caso que se le ha atacado, yo no creo que haya sido, lamentablemente no creo que haya sido algo predeterminado contra la comunidad chií, contra la presencia de la comunidad chií en Nigeria, porque la presencia de la comunidad chií en Nigeria no es nueva, es de hace ya bastante época, y situaciones como estas en las que el ejército se ha enfrentado a otros grupos o ha intentado, según ha manifestado el ejército, defenderse, se producen muchísimas veces, y no por ello están vinculadas directamente a un intento de ataque del chiismo, porque creo que eso no ayuda a entender realmente cuál es el problema. A ver, Ahora expliquemos entonces la Faisal, situación. me acaban de confirmar en este momento que Press TV, incluso nuestra cadena hermana, acaba de confirmar que los 3 hijos del clérigo están muertos, fueron fallecidos, asesinados. Faisal, tu réplica sobre esto y lo que estaba diciendo. No se puede decir que no fue un ataque a propósito planificado, fue un ataque planificado. Se fue directamente a asaltar la residencia del Sheikh Ibrahim al-Zakzaki, a masacrar a su familia, y no pudieron matarlo, porque si vemos las imágenes de él está totalmente ensangrentado. No pudieron, no entró, como decimos en América Latina, no entró la bala, por lo tanto lo intentaron esconder para decir que no tenían intenciones de asesinarlo. Hay que acallar las voces que se levantan contra la injusticia. Esa es la orden que tiene el ejército nigeriano, esa es la orden que emite Estados Unidos, Arabia Saudí y el régimen sionista israelí. Oye, Faisal, ahora sí. Te preguntaba si esto tenía que ver, como le preguntaba a Abuy, si esto no es parte de un movimiento contra los musulmanes chiíes, pero no en Nigeria, sino en todo el mundo. Y lo pregunto porque en África también está, en Somalia, en Birmania, por ejemplo, ahí la comunidad rohingya, lo que pasó en la Meca, ¿no es como muy extraño que toda esta parte en todo el mundo? Exactamente. Y lo más extraño de todo, ¿quién es el que financia todo estas masacres? También está Arabia Saudí. Por lo tanto, es unos ataques directos, concretos, matanzas contra el movimiento chií. Yo quisiera señalar... Sí, Abuy. Yo quisiera señalar que la legítima acción política del Estado de Irán, como país independiente en el juego internacional, no debe implicar automáticamente un ataque a la comunidad chií. Es decir, obviamente hay una lucha por el control geoestratégico del mundo musulmán entre Turquía, Arabia Saudí e Irán, que son potencias regionales y potencias emergentes que en el marco de la geopolítica se enfrentan y que buscan tener una hegemonía y una influencia, en este caso en Nigeria, en Líbano, en Birmania, como ha señalado mi interlocutor. Pero pretender que producto de esa confrontación se desprenda que hay una premeditada persecución contra los chiíes es negar la propia legitimidad del Estado iraní de hacer política, que esto es política. A ver, Abuy, yo te pregunto, antes de ir contigo, Faisal, yo te pregunto por qué Amnistía Internacional condenó esta masacre en Nigeria. ¿Por qué
países como Pakistán, la India, Afganistán, condenaron esta masacre de Nigeria, pero quien no la condenó fue Arabia Saudí. Incluso se filtra que le aplaudió al ejército. ¿Por qué? Obviamente, Arabia Saudí es... Espera, que me conteste Abu. Estoy claro. Abu, contéstame. Obviamente estoy señalando que hay una triple hegemonía del mundo islámico cuyos actores ya he señalado antes, Arabia Saudí, Irán y Turquía, que tienen unos intereses divergentes. En este caso, la masacre es condenable y yo la condeno, y el ejército y el gobierno nigeriano debería, de alguna forma, como ya ha hecho, abrir una investigación sobre el tema. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es condenar la masacre de lo que ha pasado con el Sheikh Ibrahim y su comunidad, y otra cosa es desprender que hay un plan estratégico ordenado como un judeo-masénico, como diría Franco aquí en España, contra la comunidad chií, que es lo que yo pongo en tela de juicio, que eso no se produce, porque anteriormente, ¿por qué el Sheikh Ibrahim y su comunidad no protestaron contra los numerosos crímenes que se producen constantemente en Nigeria y destabilizan el país? A ver, Faisal. Bueno, me parece muy ignorante señalar esto, es totalmente mentira. El Sheikh Ibrahim al-Zakzaki di hechos concretos el año pasado, la masacre de más de 30 personas donde mueren 4 hijos de él. Justamente se viene una persecución contra el movimiento chií, porque viene en crecimiento, y aparte el movimiento chií es punto de referencia de la población también nigeriana, que se levanta contra la injusticia, contra las violaciones a los derechos humanos, contra estas matanzas, y denuncia que Boko Haram, ¿por qué no es atacado? ¿Por qué realmente no se lo combate? Y siempre Boko Haram es cómplice del ejército nigeriano. Esa es la gran realidad también. Y Arabia Saudí aplaude estas masacres porque está detrás de estas masacres. Arabia Saudí, recordemos, esta monarquía criminal y asesina que masacra al pueblo yemení, donde vemos que arroja sus bombas y masacra, donde ve que realmente se defiende al Islam y se levantan contra la injusticia. Y decir que Irán está involucrada en esto realmente es una falacia. La República Islámica de Irán no son los que asesinan y cometen matanzas en Nigeria. La República Islámica de Irán, como cualquier otro país del mundo, se levanta y se solidariza con las víctimas de estas matanzas. Amnistía Internacional, que no es islámico, también lo denuncia, porque son matanzas, son crímenes de lesa humanidad, son crímenes contra toda la humanidad. A ver, Ambuy, yo te pregunto también... Yo no he afirmado que... Venga. Venga. Yo no he afirmado que Irán esté detrás de la matanza. Lo que digo es que Irán tiene derecho a tener la posición que tiene, al igual que Arabia Saudí y Turquía tienen derecho a tener la posición que tienen, pero el gobierno nigeriano, que es quien es el responsable último de los actos, no tiene un plan premeditado o no forma parte de un plan premeditado contra los chiíes. Yo, que me presumo de tener una amistad con los líderes chiíes de la costa pacífica en Colombia, y con quienes tengo una relación fantástica y demás, y conozco bastante bien, creo que la geopolítica en este caso, yo creo que tiene otros veretes, y creo que en este momento es lamentable lo que ha pasado con el Sheikh Ibrahim y su familia, y hay que condenarlo, sí, pero no podemos admitir yo te pregunto que haya un plan nos tenemos específico, si dices que no hay un plan, contra la comunidad chií. Si dices que no hay un plan, por lo menos coincides que esto es una injusticia, porque tú mismo condenaste la matanza, tú mismo la condenaste. Hay ahorita en este momento 1000 familias llorando. Ahora en este momento hay 1000 familias llorando porque sus familiares están muertos. La pregunta es, ¿qué opción tiene esa gente de que se haga justicia? ¿Quién le va a hacer justicia al ejército de Nigeria? ¿Quién le va a hacer justicia a quién va a poner o quién va a juzgar al gobierno si cometió o no? Si dices que no hay un plan, entonces esto sería imparcial. ¿Tú crees que eso va a pasar en Nigeria, Abu? Pues también habría un plan en Mali, en Congo, en Burkina Faso, en Sierra Leona, en Liberia, donde ha habido masacres de este tipo. Pues sí, pero se va a quedar impune. En Guinea Ecuatorial, en Camerún, el señor Paul Biya mató hace poco montones de estudiantes. Faisal, cierra el programa, tenemos 30 segundos. El plan que existe, la justicia se tiene que hacer al margen de que sean chiíes.
mientras siga el imperialismo norteamericano, el sionismo y las monarquías de los Al Saud metidas en los países como en Nigeria y en este caso para asesinar y cometer matanzas sistemáticas contra el movimiento chií. El movimiento chií se levanta contra la opresión y la injusticia no solamente del Islam, sino del pueblo nigeriano. Me voy, Faisal, que la comunidad internacional acompañe. Muchísimas gracias. Sobre todo cuando hay atentados en Francia, se levanta todo el mundo, pero cuando matan 10 veces más en Nigeria, pues nadie dice nada. ¿Cómo me gustaría que cuando alguien abriera el periódico y leyera las injusticias que se cometen en el mundo, por lo menos sudara de angustia, se le saliera una lágrima o se indignara como si fueran sus hermanos? ¿Cómo me gustaría que millones de latinos, hispanos o europeos, cuando supieran de una injusticia del otro lado del mundo, saltaran de su silla y dijeran, vamos a hacer algo, y que hicieran algo de verdad? Porque si un día la dictadura se apoderara del país donde usted vive, ese día usted clamaría, gritaría sin descanso porque algún hermano del mundo le ayudara a regresar a la paz, a su familia. ¿Esto es mucho pedir? ¿Apelar al sentimiento humano? Le deseo feliz Navidad. Buenas noches.